Muy bien. Bien, pues vamos a comenzar. Quisiera esta noche compartirles el siguiente capítulo de la encíclica del Santo Padre, Fratelli Tutti, el sexto capítulo. Hemos venido siguiendo de manera continuada la lectura de este documento tan rico que nos ha regalado el Santo Padre. Quisiera hacer una pequeña síntesis considerando pues los puntos que el Santo Padre aborda en este sexto capítulo. Él lo titula Diálogo y Amistad Social. Ya la carta encíclica, ustedes recordarán, lleva un subtítulo. Es Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y es en este sexto capítulo en el que el Santo Padre aborda el tema del diálogo como la forma de llegar justamente a la amistad social. Dice el Santo Padre, pues para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. Si no existe el diálogo, es difícil que podamos realmente encontrarnos y ayudarnos unos a los otros. Entonces, esto es lo que está destacando el Santo Padre en este sexto capítulo. Habla él de una nueva cultura que se gesta justamente a través del diálogo social. En en el diálogo, se encuentra la distancia, digamos, está en el punto medio entre dos cosas: la indiferencia egoísta por un lado y la protesta violenta por el otro. En medio de estas dos cosas que vemos constantemente en nuestros ambientes, en nuestra sociedad, se encuentra el diálogo social. Ni la indiferencia ni la protesta violenta son caminos correctos para crecer y para desarrollarse las personas, las familias y las comunidades. Entonces, por eso el diálogo social. Esa nueva cultura, dice el Santo Padre, es fruto del diálogo entre las culturas que componen nuestro mundo, que componen nuestros países. Pues no hay otra forma de forjar, dice él, una nueva realidad en medio de la diversidad si no se comunican las riquezas. Algo muy importante es entender el diálogo, porque hoy día tenemos muchos espacios en los que las personas comparten sus diferentes puntos de vista, sin que necesariamente estén dialogando. Muchas veces parecen más bien como monólogos, ¿verdad? Cada quien defendiendo un tanto su idea, su postura, y no entrando en un verdadero diálogo, escuchando lo que el otro está diciendo, sus argumentos, sus razones, ¿verdad? Y que esto es algo muy, muy importante. Parecen monólogos cuando no una serie de hechos, a veces, y reclamos que van posibilitando estos hechos aislados, sueltos, sin posibilidad de comunicación, o bien reclamos que bloquean el diálogo. Una denuncia fuerte del Santo Padre en este sexto capítulo es que en la imposibilidad del diálogo, lo único que se descubre es que no hay un auténtico interés por el bien común. Es decir, quien realmente tiene ganas de dialogar es porque está buscando el bien común, el bien que lo es para todos, el bien que va a hacerse para todos y cada uno. Bien, pero el Papa mismo nos da una luz de esperanza en estas mismas líneas, porque dice, muy seguramente en nuestras familias, en nuestras sociedades, se están gestando los héroes del futuro. Y el Papa llama héroes del futuro a aquellos respetuosos de la palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Los que no están pensando en su propia conveniencia, sino que están pensando en esa verdad que nos ayuda a poner justamente el bien común. El Papa Francisco afirma que el diálogo social
supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad que ese punto de vista encierre algunas convicciones, algunos intereses que son legítimos. Y es por eso que el desarrollo solo se puede dar en la medida en que tenemos apertura hacia los otros. Al hablar de la discusión pública, el Santo Padre afirma que es un permanente estímulo esta discusión pública que permite alcanzar más adecuadamente la verdad, pero necesita unas condiciones. Esa discusión pública, al mismo tiempo que va siendo este estímulo para alcanzar la verdad, necesita estar siempre abierta a todos y no se debe esconder ni manipular la información. Esto es muy importante para que la discusión pública tenga ese fruto de acercarse juntos a la verdad. Cuando vemos un poco lo que ha sucedido con las especialidades científicas, ¿verdad?, que cada una de ellas tiene un aporte muy particular de su estudio, ¿verdad? Estas especialidades han descubierto que solo trabajando en comunicación pueden abordar de una manera más integral la realidad, porque la realidad es una, aunque abordada desde diferentes ángulos. Y aquí el Santo Padre después pasa a hablarnos de los medios de comunicación que tienen como gran vocación el acercar a las personas, ¿verdad? Hoy lo hemos visto. Hoy hemos visto que estos medios nos mantienen cercanos unos de los otros cuando el encuentro físico está limitado por esta situación de la emergencia sanitaria. Sin embargo, dice el Santo Padre, hace falta verificar que las formas de comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, dice el Santo Padre, a la tarea de construir el bien común, de construir todos el bien común. En el diálogo, un aspecto clave, y es un siguiente punto que aborda el Santo Padre en este capítulo, son los consensos. El Santo Padre habla de que el fundamento de los consensos se encuentra en el cultivo de esa búsqueda de la verdad y el apego a las verdades fundamentales, particularmente la verdad de la dignidad humana. Habla en general el Santo Padre de verdades fundamentales, pero la verdad sobre la dignidad humana, la pone precisamente al centro para trabajar este asunto de los consensos como su fundamento. El Papa habla particularmente también de poner atención delante del peligro del relativismo. El relativismo que nos, ante tantos puntos de vista, ante cada quien parece tener su propia verdad, dice, además del relativismo, dice el Santo Padre, hay que tener cuidado con el sometimiento de la verdad a la verdad del más fuerte sobre aquella verdad del más débil, porque a veces este es justamente un punto problemático. Y el camino del diálogo, dice el Santo Padre, es el único posible en una sociedad pluralista, una sociedad tan plural como la que estamos viviendo y sobre todo en un contexto global, para superar justamente los consensos que pueden ser solamente circunstanciales, reconociendo aquello que debe ser siempre afirmado y respetado. Por todo esto es que el Papa afirma, no es necesario contraponer tres cosas: conveniencia social, consenso y realidad de una verdad objetiva. No es necesario contraponerlo, dice él. Estas tres pueden unirse de manera armoniosa cuando, a través del diálogo, las personas, ¿verdad?, todos, nos atrevemos a llegar hasta el fondo de una cuestión, ¿verdad? Cuando el Santo Padre está hablando de una nueva cultura, ya lo mencionábamos, se está refiriendo precisamente a esta cultura del encuentro en la sociedad, que en medio de la diversidad, a imagen
de un poliedro de muchos lados, ¿verdad? No obstante, formamos una unidad que está cargada de matices. Y en este sentido, de riquezas que se complementan en una cultura del encuentro. Él menciona la importancia de reconocer al otro con su derecho a ser él mismo, diferente. Y en este renglón afirma la necesidad de pasar de una falsa tolerancia, porque a veces eso es lo que manejamos mucho, ¿verdad? En nuestro hoy, la tolerancia, el tema de la tolerancia, dice el Papa, hay que pasar de la falsa tolerancia a un realismo dialogante, lo cual permite justamente esto, el reconocimiento auténtico del otro que solo el amor hace posible. Finalmente, el Papa Francisco concluye este capítulo invitándonos a todos a recuperar la amabilidad, ¿no? Que muchas veces ante el pensar en nosotros mismos de manera egoísta, de manera individualista, ¿verdad? Atropellamos, vamos por encima del otro, maltratamos a los demás y esto justamente nos pone en una situación complicada. Entonces dice el Santo Padre, ¿cómo recuperar la amabilidad en la vida de convivencia, de encuentro, de trato, justamente a través de superar ese individualismo consumista que es provocador de todo tipo de atropellos en nuestras sociedades? De esta manera, el Santo Padre toca un tema, me parece, dentro de su propuesta de la encíclica, que es fundamental. El diálogo y como el que hace posible la amistad social. Bien, bueno, esto para comentar un poco lo que toca el 6º capítulo de la encíclica Fratelli Tutti.